Con este vídeo vamos a terminar el tema 2. Vamos a explicar el último punto del tema, que es el teorema de los valores intermedios o propiedad de Darboux. Lo tenéis en los apuntes, es este punto, se llama teorema de los valores intermedios o propiedad de Darboux, aunque seguramente vais a utilizar más teorema de los valores intermedios porque hace referencia más claramente a aquello de lo que habla el teorema. Es una consecuencia, en matemáticas se dice corolario, es una consecuencia del teorema de Bolzano, ¿vale? O sea, el teorema gordo, el teorema fuerte es el teorema de Bolzano, y de hecho este no sería estrictamente necesario que lo estudiáramos, porque en cada problema podríamos utilizar para resolverlo, en cada problema en el que haya que utilizar el teorema de los valores intermedios, podríamos demostrarlo con Bolzano, ¿vale? Pero bueno, a veces viene bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una función real de variable real, o sea, f de r en r, como teníamos en el teorema de Bolzano, y continua en el intervalo cerrado AB. Fijaos, esta es la misma condición que poníamos en el teorema de Bolzano, ¿vale? Se llaman teoremas de continuidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque la condición fuerte que yo pongo es la continuidad en un intervalo importantísimo, cerrado, ¿vale? Es verdad que a veces nos da la sensación de que la condición fuerte es la otra, pero cuidado, no lo confundáis esto. La condición fuerte es la continuidad. Que una función sea continua es decir mucho de una función, ¿vale? Es ponerle una característica, una condición fuerte. Bueno, continúo. Si en los extremos del intervalo los valores que toma la función, o sea, f de a y f de b son diferentes, entonces uno será mayor que el otro, ¿vale? Y estaré en una de estas dos condiciones. O bien f de a es menor que f de b, o bien f de a es mayor que f de b. Considero un valor m intermedio que esté comprendido entre f de a y f de b, ¿vale? Si es f de a el que es menor, pues f de a menor que m menor que f de b o al revés, ¿vale? O sea, es un valor, pues eso se llamaba el teorema de los valores intermedios, porque toma un valor intermedio entre las imágenes de los extremos del intervalo. Fijaos que este valor de m es un valor de las i's, ¿vale? Porque lo estoy tomando comprendido entre las imágenes. ¿Qué es lo que concluye el teorema? El teorema lo que concluye es que entonces existe al menos un valor c en el abierto entre a y b, tal que f de c es m. No es ni a ni b porque está comprendido entre sus imágenes, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo podemos demostrar esto con el teorema de Bolzano? O sea, ¿por qué digo que no dice que no estamos usando nada muy fuerte una vez visto el teorema de Bolzano? Mirad cómo se demuestra. Os voy a dar la clave para la demostración, pero quiero que luego la escribáis vosotros en vuestros apuntes, ¿vale? Lo que hacemos, el teorema de Bolzano, lo que nos decía es que si teníamos una función continua en un intervalo cerrado AB, eso ya lo cumple la nuestra, ¿vale? Y luego el teorema de Bolzano lo que decía es si además, bueno, por supuesto, función real de variable real, eso lo son ambas. Lo que decía el teorema de Bolzano era que la función en los extremos del intervalo tenía que tomar signos distintos, ¿vale? O sea, f de a por f de b tenía que ser negativo. Y entonces el teorema de Bolzano sacaba unas conclusiones, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que nosotros vamos a hacer aquí es construir una función auxiliar g, ¿vale? Esto se hace mucho en matemáticas. Sea la función auxiliar, esto no hace falta que pongáis sea la función auxiliar, pero yo os lo pongo para que veáis que a veces nos construimos nosotros una función a la que le puedo aplicar las propiedades que conozco para demostrar lo que yo quería para la inicial, ¿vale? Entonces, en este caso, la función g sería f de x menos m, ¿vale? Lo que quiero que hagáis vosotros y vosotras es que comprobéis que esta función g sí que va a cumplir las hipótesis del teorema de Bolzano. Voy a poder aplicar el teorema de Bolzano, todo lo escribo bien, pongo la conclusión, la consecuencia que tiene el teorema de Bolzano, y esa consecuencia me va a permitir sacar la consecuencia que yo tenía que se cumplía aquí, en el teorema de los valores intermedios, ¿vale? O sea que basta con usar una función auxiliar, ¿vale?
Si no lo veis claro, una cosa que podéis hacer es, en este ejemplo, que es inmediato, usando el teorema de los valores intermedios, ¿vale? Lo hacéis, bueno, inmediato no, inmediato después de que hemos hecho el ejemplo de Bolzano, que es un ejemplo muy similar. Lo hacéis utilizando directamente el teorema de los valores intermedios y también lo podéis repensar usando solamente el teorema de Bolzano, es decir, usando una función auxiliar y demás, ¿vale? Probad ambas cosas. Si no saliera os cuelgo la demostración de esto, ¿vale? Pero vamos, que es muy facilita, solo escribirlo. La clave es la función auxiliar. Y luego tenemos un último teorema en el tema, que es el teorema de Weierstrass. Esto se lee Weierstrass, ¿vale? Bueno, creo yo, no os lo puedo garantizar, yo siempre lo he leído así, Weierstrass. Aprended bien a escribir estos nombres, ¿vale? Para cuando luego lo pongáis en un examen, en una prueba o en vuestros apuntes o donde sea. Bueno, este teorema dice que si una función es continua en el intervalo cerrado AB, entonces tiene máximo y mínimo absolutos en ese intervalo AB cerrado, ¿vale? Este ya no lo vamos a demostrar, pero no es difícil tampoco. Lo que pasa es que no nos podemos enredar mucho en muchas más cosas. Es bastante intuitivo, ¿vale? Porque lo que estamos diciendo es que alcanza un determinado valor que es el más alto para todos los del intervalo y otro que es el más bajito para todos, ¿vale? Entonces, como la estoy pintando seguida en el intervalo, pues lo que tengo es eso, lo tengo ahí acotado. De esto podemos hablar tranquilamente en clase. Una cosa que no os he dicho, esto de aquí, ¿cómo sería gráficamente? No lo he pintado. En realidad es parecido, el teorema de los valores intermedios. La idea gráfica es muy similar. Bueno, aquí tenía la pista para la demostración. Mirad. Tenemos una función que estamos pintando en un intervalo AB y lo que estamos diciendo es que toma en f de A un valor el que sea y en f de B otro, ¿vale? Uno mayor que otro, me da igual así, f de A mayor que f de B o al revés, ¿vale? Dice que si yo cojo un m aquí en medio, ¿vale? Por ejemplo aquí, esperad que este lápiz está un poquito gordito. Lo que dice es que existe al menos un valor, cuando pinto la función continua, o sea, seguida sin levantar el lápiz desde un punto hasta el otro, pues yo haré lo que sea. Lo que dice el teorema de los valores intermedios es que existe al menos un valor tal que su imagen, veis aquí hay varios, pero lo que dice el teorema es que al menos uno tiene que haber, tal que f de c vale m, ¿vale? Y nada más, trabajáis esto, con esto ya podéis hacer todos los ejercicios de las hojas. En la 2 yo creo que ya la tenéis que tener terminada, en la 3 hay límites a montones, os dije que los fuerais intercalando con todos los de la hoja 4, ¿vale? En la hoja 4 es donde hay más problemas teóricos que tenéis que hacer y hacer muy bien. Y enseguida vamos a pasar al tema de derivadas, ¿vale? Bueno, pues nada, que tengáis buen día. Un saludo a todos.